En el capítulo anterior, Long Hao lleno de ira se abalanzó a atacar al protagonista. Este pensaba que el dantian de su hermano Jian Lian fue destruido frente a sus ojos y no solamente perdió un amigo con un futuro prometedor, así que ahora tenía miedo de que le golpee su padre cuando el maestro Jia Ron se entere de eso. Con esto Mengú parecía estar un tanto preocupada. Pero después de una respiración aquel chico quedó sorprendido preguntando que cómo era posible lo que estaba sucediendo. Se trataba el protagonista que con sus dos simples dedos detuvo aquella espada enorme. Los otros guardias al igual que Mengú quedaron sorprendidos con esto. Por el prota preguntaba que si acaso eso era todo lo que podía hacer el capitán de la Guardia Imperial, diciendo que estaba realmente decepcionado. Y este chico pensaba que el prota era muy fuerte y no le extrañaba que tenga una actitud tan firme. Por lo que sin más termina activando su espada de luna azul. Después de abrir el sello en aquella espada parece tener un resplandor frente al protagonista. Parece ser el prota con esto terminó evitando aquel ataque con la espada ya activada. Nos dicen que se trataba de un arma mística. Mengú comenta que las armas místicas son las herramientas de lucha exclusiva de los guerreros debido a que contienen un poder infinito y solamente los alquimistas podrían refinarlas, agregando que cada una de ellas no tiene precio y que son difícil de conseguir. Este chico comenta que su espada de luna azul fue hecha de hierro frío en las profundidades del mar por el maestro Liang Wenyu, el maestro de segundo nivel diciendo que el prota era la tercera persona que la veía abierta, por lo que lanzándose al ataque del prota dice que debía sentirse honrado de ser eliminado por su espada de luna azul. Pero el prota decía que no era más que un arma mística cutre de primer nivel, una basura para un inútil. Parece ser fácilmente el protagonista esquivo aquel ataque, por lo que golpeando la espada de aquel chico parece ponérselo un tanto difícil. Sin embargo, ahí no se detenía ya que realizó una gran cantidad de ataques sobre aquella espada, la cual se desactivó sola. Aquel chico mirando aquella espada comenta que su espada estaba llorando a gritos, preguntando qué sucedía, que como había vuelto su espada de luna azul a su forma original. Rápidamente intentó volver a abrir el sello del poder de luna azul en su espada, pero esta ya no funcionaba por mucho que lo intentase. Preguntaba que si acaso estaba destruida, diciendo que había gastado todo su dinero y le había rogado al maestro Liang que la fabricara para él. Sin embargo, el prota pregunta qué otros trucos tenía diciendo que debía enseñárselos todos. Sin más, todos estos terminan lanzándose hacia el protagonista con la orden de Long Hao diciendo que lo eliminen. El prota simplemente decía que se trataba de un montón de hormigas. Fácilmente los golpeaba a todos, sorprendiendo a Mengú, la cual simplemente pensaba que era claramente una danza, preguntando que si acaso el prota estaba danzando luchando. El prota decía que la técnica marcial que utilizaba se llamaba el puño de la flor confusa que fue inventado por un soberano marcial llamado Yuan Shixiao, comentando que un gran revés en la vida de aquel soberano había cambiado su temperamento volviéndolo un poco loco en todo lo que hacía. Sin embargo era como una persona dotada de una fuerza extraordinaria. Comentando que había terminado apartándose de la forma normal de pelear e inventó aquella técnica de puño que se basa en la palabra confuso y cuando se utiliza siempre toma el oponente por sorpresa y es casi imposible de protegerse de la misma, comentando que aunque la espada de aquel chico sea un poco cutre seguía valiendo algo de dinero y se la quedaría, por lo que rompiéndole la pierna a aquel chico, le pregunta si tenía alguna otra cosa buena que quisiera darle. Aquel chico grita al prota que su padre era el comandante de la Guardia Imperial preguntando que cómo se atreve a robarle lo que es de él, diciendo que llevaría a un montón de hombres y destruiría su familia. Pero el prota pregunta que cómo que destruirá su familia, que éste también quisiera ver que lleve hombres ante su familia para ver si pueden destruirlos realmente. Inmediatamente al lugar llegan dos hombres a caballo preguntando que quién estaba causando problemas en ese lugar. Provocando que Long Hao terminara gritando el nombre de Lord Wimin. Este gritaba que era Long Hao el capitán de la tercera brigada de la Guardia Imperial de la ciudad y que alguien estaba atacando a los guardianes imperiales en ese lugar. Estos eran dos hermanos llamados Joy Wang y Joy Min, guardias del estado de Tianshui, los cuales preguntaban que quién era tan audaz como para atacar a los guardias imperiales, diciendo al prota que debía bajar su arma y rendirse inmediatamente. El prota dice que sin investigar la verdad sobre el asunto que como saben que era su culpa debido a que ni siquiera lo habían preguntado.
Pero aquel guardia dice que los guardias imperiales eran la mano derecha de su majestad y no le harían daño. Este pensaba que el protagonista era solamente un guerrero de 2 estrellas y Long Hao por otra parte un guerrero de 3 y tenía muchos hombres con él preguntando que por qué fue derrotado. Por lo que este hombre lanzándose al ataque le dice al protagonista que parece que no iba a hacer lo que le había dicho, entonces no tendría que ser bueno con él. El protagonista terminó abriendo el sello de la espada que le quitó a Long Hao, haciendo pensar a este chico que el prota era solamente un guerrero de 2 estrellas preguntando que cómo podría producir una luz tan brillante con la espada. Parece ser por poco lograba contraatacar el ataque del protagonista. Por lo que después de pasar a su lado pregunta que si acaso era un arma mística diciendo que no le extraña que el prota se atreva a infringir la ley y a cometer un delito en la calle, diciendo que solamente era porque tenía un arma mística en la mano. Pensaba que el arma mística en la mano del protagonista sería para él, para venderla y ganar mucho dinero. Le dice al prota que ahora que se había topado con él y su hermano, su malvado viaje terminaría ese día, pero el prota parece no importarle lo que dice lanzándose al ataque. El prota pensaba que aquellos 2 hermanos son maestros marciales del reino de las 2 fuerzas, un reino entero más alto que él y debía mantener la iniciativa en sus manos, de lo contrario la brecha de poder sería suficiente para aplastarle. Aquel chico le dice al protagonista que buscaba la muerte. Parece estar a punto de impactar contra el protagonista. Por lo que después de un fuerte choque de espadas el prota utiliza la técnica, cambio abisal, pies ventosos del demonio, y con una fuerte patada envuelta en llamas hace retroceder a aquel tipo, pensando el prota que le daría una paliza tan fuerte que no podría volver a presumir de sus habilidades. Aquel tipo decía que no le culpe por lo que iba a hacer en ese momento, por lo que sin más termina abriendo el sello de su espada. Se trataba de la espada larga de cobre. Parece ser esta batalla tendría un mal desenlace. Y después de impactar con la espada del protagonista queda sorprendido, preguntando qué sucedía con su espada. El hermano de termina preocupándose al ver que el prota estaba a punto de eliminarlo, por lo que abandonando su caballo lanzándose hacia el protagonista para atacarlo. Pensaba que lo había lastimado por la espalda. Pero se da cuenta de que solamente lastimó una sombra residual preguntando en qué momento fue que el protagonista había dejado aquella sombra allí, pero el protagonista desde el cielo decía que su intención era simplemente bajarlo del caballo y que ahora debía morir con su hermano. El protagonista utilizaba el corte de la luna brillante. Aquellos 2 hermanos miraban sorprendidos el ataque del corte de la luna brillante, diciendo que si en realidad le estaba atrayendo para que bajara de aquel caballo y así eliminarlos a los 2 al mismo tiempo, que no podían creer que realmente el prota esté tratando de eliminarlos a ambos. Uno de estos pensaba que el prota era un simple guerrero de 2 estrellas cuanto nos vio en vez de escapar intentó eliminarlos y realmente les hacía sentir la sensación de la muerte preguntando que si era una broma. Por lo que los 2 hermanos utilizaron una técnica combinada llamada el Gran Arco de la Guardia del Estado, técnica la cual dispararon hacia el protagonista. Parecía estar a punto de impactar con el corte de la luna brillante. Con esto el prota pensaba que no esperaba que conociesen una técnica combinada. Aquella técnica atravesó el ataque del protagonista el cual pensaba que en esa ocasión perdería. He intentado defenderse con aquella espada vemos como fue herido y la espada salió volando. Por lo que vemos al protagonista tirado en el piso, cayó cerca de Mengú, la cual lo miraba sorprendida. Pensaba que el protagonista fue capaz de obligar a los 2 guardianes del estado a unirse para contraatacar juntos. Sin embargo, cuando fue lanzado lejos incluso se dio la vuelta y le dijo que la misma debía correr rápidamente. Miraba con asombro aquella escena preguntando que cómo eso había ocurrido. Y rápidamente comenzó a correr. Cosa que Long Hao notó y comenzó a decir que la chica estaba huyendo y que debían atraparla. Piensa que debe correr para pedir ayuda. Uno de estos 2 hermanos pensaba que un guerrero de 2 estrellas los acaba de obligar a él y a su hermano a unirse y utilizar una técnica combinada, que nunca hubiese creído algo así hasta ahora, que todavía estaba un poco aturdido por la situación. Por lo que tomando la espada de Long Hao, le dicen que habían acabado con el criminal por él, así que no lo molestarían más. Sin más estos se retiran diciendo que tenían que irse y que no tenía que despedirlos,
pensando en lo cara que aquella espada le había costado y que fue fabricada por el maestro Lean a través de su padre y era demasiado importante y valiosa para él. Este lloraba porque su arma mística fue robada por aquellos dos guardianes del estado, por lo que sin más termina llamando a sus hombres diciendo que debían levantarse y llevarse al protagonista a su casa, diciendo que ya que le hizo perder su valiosa espada, haría que se arrepienta de haber llegado al mundo. Por otra parte, Mengu corría en la ciudad diciendo que necesitaba encontrar a alguien rápidamente que ayude al prota, pensando que debe encontrar a alguien que lo salve. Mientras se limpiaba las lágrimas se percata de que se encuentra frente a la residencia Lee. Esta piensa que había corrido con tanta prisa que había llegado hasta la mansión Lee, ya que el prota es el nieto mayor y el joven maestro de la familia Lee estaba segura de que le ayudarían a salvarlo. Y dentro de la mansión vemos a una persona con una espada. Este decía que en efecto tenía un arma mística de segundo nivel en sus manos y aunque esté sellada ya emitía un poder bastante fuerte y no podía imaginar cómo sería cuando se le abra el sello. Este se percata de un sirviente el cual parecía tener prisa, por lo que termina llamando al sirviente preguntándole a dónde iba. Aquel sirviente responde diciendo que había una chica fuera en la puerta diciendo que el joven maestro Yun había sido capturado por los guardianes imperiales y les dijo que le informara al maestro para obtener ayuda. Sin embargo, este preguntaba que si se trataba del protagonista, aquel pedazo de basura. Este dice que pensó que el protagonista estaba perdiendo su tiempo en la academia, preguntando que cómo se metió en una pelea con los guardianes imperiales. Aquel sirviente le decía que no sabía. Pero este chico le dice al sirviente que no era un gran problema si aquel pedazo de basura era atrapado, que debía avisarle a la chica que el maestro estaba informado de aquel asunto y que no debía preocuparse. Este chico arrogante es el guardián de la residencia familiar Lee, llamado Li Yi. Con esto aquel sirviente terminó saliendo hacia donde estaba Mengu, la cual le pregunta a aquel sirviente cuándo lo irían a salvar. Aquel sirviente responde que eso lo deciden los superiores, que en cualquier caso el maestro decía que ésta no debía preocuparse. Con esto, Mengu pensaba que la persona a la que el sirviente llamaba maestro era Li Chunyang, el veterano número 1 de Tianshui, a quien se le otorgó el título de duque Jinbo, y que en la corte actual había 6 hombres los cuales eran los más poderosos y prestigiosos bajo el rey. Estos son el comandante en jefe de los guardianes del estado Xiao Ingwang, el director de la academia de Jianlan Shon Li Shan, el primer ministro de la corte Lan Hong, el veterano número 1 del ejército Li Chunyang, el abuelo del protagonista, el jefe alquimista del palacio imperial Shang Qinfan y el presidente de la asociación de alquimistas Xuan. Pensaba que los 4 primeros prestaron poca atención a los asuntos del estado, por lo que casi todos los nobles estaban asociados a las 2 grandes facciones opuestas a la de Li Chuyan y Lan Hong, y ya que el abuelo del protagonista había dicho que no se preocupe, debería estar más tranquila. Sin embargo, preguntaba que por qué había un sentimiento cada vez más deprimente en su corazón. Por otra parte, el protagonista yacía encadenado en una cárcel diciendo que los meridianos de sus brazos y piernas estaban rotos y no podía reunir nada de fuerza. Este se percató de que había una gran cantidad de gente mirándole. Aquí nos comenta que se trataba de la gente que estaba apresada en el calabozo de la familia Lon. Aquel viejo moribundo preguntaba al prota que si por fin se había despertado, cuya cosa el prota le pregunta que era aquel lugar. Este viejo se ría a carcajadas diciendo que era la mazmorra de la familia Lon y el prota tenía gallas diciendo que había escuchado a los guardias había roto los brazos del joven maestro de la familia. Con esto el prota pregunta que si acaso dijo mazmorra de la familia Lon y no estaba en la cárcel de la capital, cuya cosa el viejo dice que no, que aquel era un lugar donde el tribunal mantiene a los delincuentes, que quien se cree que es, y que aquel lugar era la cárcel privada en la familia Lon. El prota con esto pregunta que como una cárcel privada, que cómo se atreve la familia Lon a crear su propia cárcel, que cuando salga de ese lugar reportaría eso a la corte. Pero el viejo simplemente le dice el prota que era muy gracioso, que había roto los brazos de aquel joven maestro de la familia Lon y todavía quería salir de ese lugar, diciendo que cuando este era joven más o menos de su edad pasó por la puerta principal de la familia Lon. Y después de escupir frente a aquella puerta le pillaron y lo metieron en ese lugar y desde entonces estaba encerrado y había perdido la cuenta de los años que había pasado en ese lugar. Le decían que otro de los prisioneros solo tenía 8 años y siguió a su padre a la ciudad para vender verduras y apenas miró a una de las sirvientes de la familia Lon y fue detenido, y ahora tenía 48 años.
Literalmente pasaron 40 años para este señor preso. Con esto el prota le decía al viejo que no debía preocuparse, que estaba seguro de que podría salir y cuando lo haga, lo sacaría estos también. Con esto aquel viejo en tono serio le dice al prota que deje de soñar que solamente debía quedarse allí en paz, contando que por muy malo que sea aquel lugar todos los días había una comida, aunque todo esté podrido. Pero el protagonista no dudó en utilizar la técnica de templado del cuerpo tirano, el estilo de la chica joven. Con esto, el tipo que tenía 48 años, dice que parece ser que el prota no quería rendirse, pero el viejo comentaba que se rendiría pronto. El protagonista, mientras entrenaba aquella técnica del templo del cuerpo, tirano pensaba que de su dantián fluyeron destellos de poder que se precipitaron hacia los meridianos principales rotos de una forma única y comenzaron a reparar lentamente las lesiones. Pensando que la técnica de templado del cuerpo era la mejor técnica de templado del cuerpo en todo el cielo y la tierra. Por otra parte, en el cuarto piso en la Asociación de Alquimistas, vemos que Jiarrón, algo asustado y preocupado, decía a la profesora Luo que no era momento de bromas, que si estaba segura de que el protagonista realmente había desaparecido. La profesora Luo decía que así era, que había buscado al prota por todo el campus y había preguntado a algunos de sus amigos cercanos, pero nadie sabía dónde estaba. Por lo que le decía a Jiarrón que cree sería mejor que consiga otro asistente debido a que la enfermedad de la princesa no podía esperar más, cuya cosa el presidente dice que el efecto de la medicina se estaba debilitando y la princesa estaba ahora tomando 3 veces más la dosis diaria y su estado no mejoraba en absoluto y si se retrasan más teme que la princesa perdiese la vida, cuya cosa Shang Qinfan afirma, comentando que con tal de salvar a la princesa, podía ser su asistente. Sin embargo, inmediatamente Jiarrón terminó arrodillándose frente a estos, pensando que sería mejor decirles toda la verdad. Después de un tiempo parecía haberles contado todo. Estos guardaron silencio tras saber la verdad de aquella situación, a lo que Shang Qinfan le gritaba a Jiarrón que tenía muchas agallas, que cómo se atrevía a burlarse de la vida de la princesa. Xuan le decía que cómo pudo hacer semejante tontería, que cómo pudo dejarse engañar por un famoso bueno para nada. Que cómo pudo creer que un joven maestro bribón como el protagonista sepa estimular los puntos de acupuntura. Parecía estar bastante molesto y Shang Qinfan cuenta que debían colocar a Jiarrón en una cárcel y ejecutarlo inmediatamente. Con esto Jiarrón se aferraba a la pierna de Shang Qinfan diciendo que debía confiar en el protagonista, que él podría salvar a aquella princesa. Pero él mismo simplemente le golpeaba ordenando que se aleje de él, diciendo que si acaso tenía idea del pecado que había cometido. Que si no les hubiese dicho que sabía estimular los puntos de acupuntura con agujas doradas habría llevado a alguien de la Asociación de Alquimista de 4º nivel para que les ayudara y ahora la medicina ya no podía controlar el estado de la princesa por lo que era muy tarde para conseguir ayuda. Preguntando que si acaso no creía que merecía perder la vida por su pecado y que ahora que le diría a su majestad, pero la profesora Luo le pedía que esperase un momento. Con estos Shang Qinfan preguntaba que si acaso el protagonista no era su estudiante, diciendo que también sería responsable cuando informe al emperador sobre eso. Pero explica que fue gracias a las indicaciones del protagonista que ella pudo ser promovida a alquimista. Shang Qinfan decía que era normal que una persona se inspire por accidente, que si acaso también creía que el protagonista sabe estimular los puntos de acupuntura con agujas doradas, diciendo que no sabe si el protagonista sabe hacer tal cosa o no, diciendo que en una reciente pelea de estudiantes el prota fue capaz de derrotar a Lan Xuan, el nieto mayor del primer ministro, con un solo movimiento. Sin embargo, Shang Qinfan pregunta qué pasaba con eso, pero Su Han pregunta que cómo era eso posible, que pensó que se decía que el protagonista no podía cultivar debido a que todos sus meridianos estaban obstruidos. Además, recordaba que Lan Xuan era uno de los estudiantes más fuertes de la academia. Con esto, la profesora Luo termina afirmando que el prota no solo desbloqueó todos sus meridianos, sino que la técnica marcial que utilizó para derrotar a Lan Xuan fue el sello de la vida flotante creado por el emperador y soberano marcial Wu Feiyan. Esto terminó dejando sorprendido a Shang Qinfan, el cual preguntaba que si acaso el protagonista era discípulo de Lord Yan Di. La profesora Luo contestaba que no lo sabía, cuya cosa Shang Qinfan dice que si es realmente un discípulo de Lord Yan Di era muy probable que conozca el método de estimulación de los puntos de acupuntura con agujas doradas.
Su-han dice que Liang Wenyu le habló antes de la condición del protagonista y dijo que muchos de sus meridianos invisibles estaban rotos y nunca pudieron ser recolectados y ahora no solamente había derrotado a Lan Xuan sino que, además utilizó el sello de la vida flotante y aquello era impresionante. Con estos Shan Qinfan pensaba que, aunque tenga que ir al infierno pondría sus esperanzas en el prota, por lo que terminó ordenando que debían utilizar todo el poder que puedan reunir y debían encontrar al protagonista en el menor tiempo posible. Y en un cambio de escena vemos como en un bar cerca de la academia de Jianlan. Una persona hablaba con Nuo Lan Duo, esa persona le contaba que ahora todo el mundo en el campus hablaba de la batalla y sabía que no lo creería porque no fue testigo de la misma. Se trataba de Yu Heshen diciéndole que cree que ni Bai Chengfeng era rival para el protagonista ni hablar de Lin Yu. Con esto Luo Lan Duo decía que este era muy molesto y que le había dicho varias veces que no quería escuchar lo que decía, además no debía molestarla a partir de ese momento, por lo que marchándose cuenta que estaba atascada en un cuello de botella por lo que iba a entrar en cultivo aislado durante unos días. Yu Heshen parecía estar bastante molesto con Luo Lan Duo, preguntando que cómo se atreve una loca que ha sido tocada por Lin Yu tantas veces a hacérsela inocente delante de él, que tenía mucho tiempo cortejándola y aún así no lo había dejado ni tocarla. Pero inmediatamente Mengu aparece en la escena, la cual era una vendedora de bebidas a tiempo parcial llamando a Yu Heshen, un buen señor, preguntando si le apeteció una copa o una bebida llamada Historia de Amor Púrpura. Con esto Yu Heshen dice que le parecía bastante familiar preguntando que, si estaba en la clase junior, diciendo que a todas las chicas hermosas de la clase junior las recordaba. Parece ser Yu Heshen conocía a Mengu, este se acerca y toma a Mengu, preguntando que por qué vendía bebidas en ese lugar, que si no creía que era un desperdicio que una chica tan hermosa como ella venda bebidas allí. Cuya cosa Mengu simplemente pregunta nuevamente si quería un vaso de historia de amor que solamente costaba 6 monedas de plata. Yu Heshen termina preguntando que, si acaso eran 6 monedas de plata por un vaso, diciendo que, al diablo con la historia de amor, que estaba jodidamente barato. Pero tocando el rostro de Mengu, dice que era muy hermosa y que no debería trabajar allí, que debía ser su novia y le daría 100 monedas de oro cada mes, preguntando qué le parecía su oferta. Pero Mengu bastante molesta, le responde que debía de respetarse a sí mismo, esto parece molestar bastante a Yu Heshen, el cual pregunta que como una vendedora de bebidas se atrevía a rechazarlo, diciendo que se la llevaría ese día ya sea que esté dispuesta o no, y mientras esto sucedía terminaron entrando en el bar los amigos del protagonista los cuales tenían en mente tomar algunos tragos. El amigo delgado comentaba que llevaban todo el día buscando al joven maestro Yun y no lo encontraban. El gordito se preguntaba en dónde estará el prota, pero al notar que todo estaba en silencio preguntaba qué sucedía en ese lugar, que si acaso estaban en el lugar equivocado. Pero inmediatamente el amigo flaco señala a Mengu, contando que era la chica que incriminó al protagonista aquel día, cuya cosa el amigo gordito pregunta por Yu Heshen, que si acaso no era el adulador de Luo Lan Duo. Yu Heshen pensaba que estos dos eran más débiles que él, preguntando que quiénes eran y que contaría hasta 3, y tenían que marcharse. Sin embargo, el amigo gordito le responde que era un arrogante, que los conoce, y dice que sabe quién era el joven maestro Yun, que estaba enamorado de Luo Lan Duo, que como se atreve a cortejarla, que si estaba cansado de vivir. El amigo flaco pone su brazo sobre su cuello, diciendo que solamente porque no hayan ajustado cuentas con él, no significaba que no lo harían, que no estaban en el campus, y si le creería, si le dijese, que iba a llamar a un grupo de hombres para que lo eliminen ahora mismo. Yu Heshen pensaba que todos los que siguen al protagonista son hijos de personas importantes en los oficiales militares, y que aquel lugar no era el campus y aquellos hijos de personas ricas podían hacer lo que quieran en la capital. Yu Heshen suelta a Mengu y comenta que no tenía tiempo para andar con estos y volvería a cultivar, y que no conocía a aquella chica, así que era mejor que no le echasen la culpa de nada a él. Sin más se marcha argumentando que ya había terminado de beber y que se iría a su casa a descansar. El gordito decía que, si toda su gente no hubiese salido a buscar al protagonista, habría hecho que ese fanfarrón saliese del bar de rodillas, pero el flaco decía que debe ignorarlo. El gordo preguntaba a este que, si cree que le puede haber pasado algo malo al protagonista, que tanto la Asociación de Alquimistas como los guardianes del Estado han salido a buscarlo, que incluso una hormiga en la capital ya debería haber sido encontrada,
pero el flaco responde que como saber, ya que el protagonista había cambiado mucho últimamente y que no estaba acostumbrado. Con esto Mengu dice que parece ser estos hablaban del protagonista, cuya cosa el amigo flaco decía que sí, aquel mismo que fue incriminado por ella, diciendo que, si acaso la misma no le había tendido una trampa, pero ésta dice que ya habían pasado 3 días que si acaso la familia Lee, aún no lo habían sacado. El amigo gordito la toma de los brazos bastante molesto, preguntando qué era lo que había dicho, y si sabía algo sobre el prota, y después de un rato el amigo flaco parecía estar bastante molesto preguntando por qué no avisó antes de ese asunto tan importante y está cuenta que fue a la familia Lee y les informó sobre eso, que Lord Lee le dijo que no se preocupase. Con esto el amigo gordito pregunta que, si acaso se encontró con el duque Jingwo y ésta dice que no, que se lo dijo su sirviente. Con esto el amigo delgado decían aquello no era bueno y sería mejor que se den prisa y lleven algunos hombres para salvar al protagonista, pero el amigo gordito le decía que esperara, que debía notificar a Shan Kim-fan y a la profesora Luo inmediatamente, ya que con ellos avanzando hasta los guardias imperiales tendrían que apartarse, cuya cosa el amigo flaco termina afirmando, diciendo que está un tanto asustado y que olvidó eso, pero el gordito le dice a Mengu que ésta tampoco podía escapar de aquel asunto, y debía seguirlo, por otra parte en el patio de la familia Lon. Vemos al segundo hijo de la familia Lon, llamado Longran el cual se encuentra entrenando. Su padre le decía, que su puño de tigre había mejorado nuevamente y era mucho más diligente que su inútil hermano y que estaba seguro de que se convertiría en alguien grande en el futuro. Cuya cosa aquel chico decía que su hermano ha sido durante mucho tiempo un guerrero de 3 estrellas y que todavía éste tenía un largo camino por recorrer hasta alcanzarlo. Sin embargo, aquel pequeño nota a su padre un tanto agotado preguntándole al mismo por qué estaba tan desanimado, que si había algún problema. Su padre cuenta que recientemente toda la capital había estado buscando un joven, que desapareció 3 días atrás y que no lo encontraban, y que como comandante de la Guardia Imperial estaba bajo una gran presión. Y este chico, Lon Ran pregunta que quién era y por qué lo buscan, este cuenta que era el nieto mayor del duque Jingwo, un joven maestro bueno para nada, y que no sabía por qué lo buscaban, sin embargo pregunta por el hermano de este. Este le comenta que había ido al calabozo, que en cuanto sus brazos se recuperaron fue a buscar al tipo que se los rompió ya que lo haría desear no haber venido a este mundo. Su padre estaba decepcionado, diciendo que solamente sabía perder el tiempo, que era el capitán de la Guardia Imperial, y sin embargo sus brazos fueron rotos por alguien que era un pedazo de basura. Pero este se da cuenta que aquel tipo fue capturado por su hermano hace 3 días y parece que también era un joven hombre que si acaso podría ser el joven maestro de la familia Lee que éste buscaba. Aquel chico comentaba que escuchó que su hermano habló de ello y creía que su nombre era un tal Yun, parece ser aquel padre estaba a punto de darle un infarto. Sin embargo, se calma diciendo que casi lo mataba el susto debido a que si su apellido era Jung entonces estaba bien. Y mientras este decía que era una falsa alarma aquel chico cuenta que ahora lo recordaba que su apellido no era Jung y que su nombre era Li Jung Xiao. Dejando así con una cara de meme al pobre padre el cual sabía que su hijo metió la pata. Este pensaba que el tipo que estaba buscando por el que había enviado a todos los guardias de la ciudad para que lo busquen durante 3 días y 3 noches sin descanso. En realidad, estaba encarcelado en su calabozo y aquel tipo era el nieto mayor del duque Jingwo y el hijo del general Fei Long. Aquel chico decía que habían pasado 3 días, que si acaso podría ser que su hermano haya eliminado a aquel tipo, aquellas palabras le cayeron como un rayo a su padre. Pero inmediatamente los sirvientes de este terminaron pidiendo ayuda diciendo que alguien entró a la mansión y necesitaban guardias rápidamente. Con esto aquella persona preguntaba que quién se atrevía a entrar en su mansión. Los sirvientes de este decían que era digno de ser el comandante de la Guardia Imperial y un gran maestro marcial del reino en los 3 poderes que solamente su voz era bastante dominante. Sin embargo, alguien más dominante grita que por orden de la comandante, Luo Yun Shang y del maestro Shan Kim Fan, estos los guardianes del estado tomarían temporalmente la mansión Non y cualquiera que se atreva a resistirse sería ejecutado por traición. El padre de Long Hao pregunta cómo estos habían llegado tan rápido. Inmediatamente fueron rodeados. Y este decía que todas aquellas personas estaban al menos en el reino de los maestros marciales.
Rápidamente se percatan de un símbolo en el uniforme, diciendo que aquella gente es de la cuarta unidad y están bajo el mando de la profesora Luo Jung-shan, la cual estaba siendo acompañada por los amigos del protagonista, Jia-ron, el presidente de la Asociación de Alquimistas y Shan Qinfan. Este termina preguntándole a todos estos por qué le hacían eso. Shan Qinfan le pedía disculpas y diciendo el amigo flaco, que el protagonista estaba encerrado en su mansión y no era de extrañar que no hayan podido encontrarlo durante esos 3 días pasados. A pesar de que toda la capital lo buscaba, este comenta que el prota fue tomado prisionero por él, pero este sabía que debió ser su hijo quien capturó al protagonista, y haciéndose el tonto le decía a Shan Qinfan que no sabía a qué se referían, mientras pensaba que en serio deseaba darle una buena paliza a aquel hijo. La profesora Luo le dice a Meng-gu que les cuente lo que había pasado aquel día. Meng-gu terminó explicando cuidadosamente cada detalle con mucha claridad. Shan Qinfan le dice a Lord Long que si había escuchado lo que había dicho Meng-gu, que se harían cargo de toda la mansión temporalmente en ese momento y si realmente se equivocaban asumiría toda la responsabilidad él solo, cuya cosa la profesora Luo le dice, que no se habrían atrevido a confiscar su residencia si no tuviesen pruebas concretas, y ya que los asuntos habían llegado a esa etapa sería mejor que coopere. Por otra parte, Jia-ron pensaba que no podía creer que aquel incidente haya sido causado por uno de sus discípulos, que aquel Jun Lian se había autoproclamado su discípulo después de asistir a su clase unas cuantas veces, y con el paso del tiempo no lo pensó tanto y lo tomó como discípulo en nombre, pero no esperaba que las cosas saliesen así. Shan Qinfan le decía al padre de Long que solamente tenía una pregunta para él. Y era que si acaso el protagonista estaba vivo o muerto. Este decía que tampoco lo sabía, que debían seguirlo, que todo era obra de su malvado hijo y apenas se acaba de enterar y estos llegaron. Por otra parte, el prota estaba en la prisión de aquella familia, pensando que sus meridianos rotos habían sido finalmente reparados con la técnica de templado del cuerpo. El estilo de la chica joven y su ki primordial también era capaz de fluir libremente dentro de él una vez más, y aunque sus meridianos hayan sido completamente reparados su cuerpo seguía siendo muy débil, comentando que desafortunadamente habían llegado varias horas antes de lo esperado y estaba metido en problemas. A lo que vemos a los guardias llegar junto con Long Hao una persona con túnica, y aquel gordo que decía ser alumno de Jia-ron, a lo que rápidamente Long Hao decía que haría que el prota se arrepienta de haber nacido en el mundo. El protagonista fue encadenado en una especie de cruz de tortura, y mientras esto pasaba el prota contaba que eran un total de 35 hombres, 12 de ellos eran guerreros y había un anciano jorobado con los ojos oscuros, por lo que era un maestro marcial. Pensaba que en ese momento su fuerza no se había recuperado y sería difícil eliminarlos a todos. Sin embargo, Long Hao dice que debían despertar al protagonista y tener cuidado de no matarlo. El prota pensaba que la situación fuera de la mansión no estaba clara, así que quería fingir que estaba muerto por el momento. Rápidamente aquellos guardias arrojaron agua sobre el prota, diciendo Long Hao que eran aguas salinas que tenían algo especial. Este tenía en mente lastimar al protagonista debido a que con aquella agua manipulada tras tocar las heridas en su cuerpo erosionarían rápidamente los músculos y los vasos sanguíneos haciendo que el enfermo se vea inundado, por un intenso dolor. Sin embargo, aquellos guardias estaban sorprendidos al ver que el protagonista no tenía ningún rastro de heridas en su cuerpo, por lo que el prota abre sus ojos preguntando que quiénes eran ellos, que si realmente se creían la gran cosa. Sin más Long Hao se levanta bastante molesto, impactando un golpe en el estómago del protagonista retándolo a hablar nuevamente como un tipo duro. Pero el prota simplemente le escupe un montón de sangre en la cara. El prota decía que ahora podía ver quién era este realmente y era un perdedor. Y burlándose de él, le pregunta dónde estaba su preciada espada luna azul, provocando que éste se moleste aún más, pero el gordito termina deteniéndolo. El gordito le decía que el protagonista sabía que iba a perder la vida, así que estaba enfadándolo deliberadamente debido a que quería perder la vida rápidamente y no sufrir, por lo que dice que el prota era un chico listo que casi cae en su truco, por lo que sin más se marcha diciendo que era hora de que el prota disfrute del festín que le había preparado, y que debían servirle el aperitivo antes del plato principal, que eran 100 latigazos.
El prota decía que era bastante extraño que justo cuando Long Hao le dio el puñetazo en el pecho, aunque sus órganos internos estaban sangrando por el impacto, la fuerza que se precipitó en su cuerpo fue absorbida por su carne y luego se convirtió en un débil ki primordial que finalmente regresó a su dantian, preguntándose si podría ser que aquel también era el efecto de la técnica del templado del cuerpo tirano. Nos cuenta que en aquel entonces cuando el soberano marcial tirano luchó con él, para competir por el rango en la tabla de poder del cielo y la tierra, los dos lucharon durante varios días y noches destrozando el cielo y la tierra incluso haciendo que toda la ciudad sagrada casi se derrumbase y al final debido a aquel físico del soberano tirano era tan fuerte podía resistir su ki primordial, su ventaja aumentaba a medida que la batalla se acercaba al final, y así fue como el prota se vio obligado a admitir la derrota, y ahora por fin había entendido por qué perdió, diciendo que el cuerpo del tirano no solamente podía resistir el ki primordial, sino que también podía absorber la fuerza del oponente y convertirla en la suya. Decía que como podía existir una técnica de cultivo tan extraña en ese mundo, y que a juzgar por eso la maravilla de la técnica del templado del cuerpo tirano no era inferior a la de técnica divina de la gran expansión, diciendo con que aquella técnica podía absorber la fuerza del oponente, agregando que quien practique esa técnica primero debe soportar el ataque del oponente y dejar que la fuerza entre en su cuerpo antes de poder ser digerida y absorbida. Decía que después de entrar en el reino de los 9 cielos, ¿quién se atrevería a quedarse quieto y dejar que un soberano marcial lo golpee? Que incluso el soberano marcial tirano no se atrevería a dejar que su oponente golpease su cuerpo a menos que no tuviese otra opción. Por lo que mientras los latigazos golpeaban su cuerpo decía que pensaba que aquella técnica era invencible, pero resultaba que también tenía un defecto. Sin embargo, pensaba que el látigo de aquel tipo sería un excelente complemento para su fuerza o su ki primordial. El prota simplemente recibía los latigazos. Le decía a aquel guardia que debía golpearlo más fuerte y no tener piedad con él. Parece ser la fuerza del protagonista se restauraba lentamente. Aquel viejo con túnica decía que los huesos del protagonista eran realmente duros, que después de ser azotado tantas veces ni siquiera lanzó un grito. Y el gordito arrogante decía que los huesos del protagonista tenían que ser duros para que estos puedan divertirse debido a que si pide clemencia o simplemente perdiese la vida después de ser azotada unas cuantas veces la diversión se echaría a perder, pero el prota pensaba que debían seguir golpeándole y volvería a la cima del reino de las 2 estrellas. Inmediatamente Long Hao ordena que detengan los latigazos, diciéndole al prota que le había subestimado, que no esperaba que no emitiese ningún grito de dolor por los azotes y ya que había actuado tan bien, ahora le serviría el plato principal y dejaría que se divierta. El prota pensaba que en aquel momento podía liberarse de las cadenas, saltar para eliminar a cualquiera de esas personas, en cualquier momento, sin embargo su cuerpo estaba muy dañado. Y también había un maestro marcial en aquel calabozo y era mejor ver lo que hacen. El gordito termina llamando a 2 de aquellos hombres, diciendo que aquel polvo fue cuidadosamente preparado por él y se llamaba el eunuco loco. Al estar cerca de aquellos guardias toma un poco de aquel polvo y se lo arroja por las narices a aquellos guardias. Parece ser, estos 2 se dieron tremendo viaje, haciéndolos estar bastante felices. Tan felices que el gordito cuenta que cuando aquel polvo se consume incluso, un eunuco recuperaría su virilidad y se sumergiría en la lujuria sin límites incluso con otros hombres. Esto provocó que al protagonista le diera un derrame cerebral ya que literalmente se le salía la sangre hasta por los ojos debido a aquel golpe mental inesperado. A lo que rápidamente Long Hao le decía al gordito que dejaste de experimentar y que se lo diera al protagonista. Gordito le decía al protagonista que aquellos guardias solamente habían tomado una pequeña cantidad, pero aquel paquete grande era todo para él. El prota parecía estar preocupado con esto. Pensando que era un asqueroso, al parecer se abría paso a las 3 estrellas. Sorprendido, decía que se abrió paso, pero no esperaba abrirse paso en aquella asquerosa situación, por lo que liberándose fácilmente de las cadenas, el protagonista terminó lanzando aquel polvo, provocando que todos en ese lugar terminasen oliéndolo. Inmediatamente Long Hao, después de absorber aquel polvo, le dice el gordito que debía darle el antídoto. Y él mismo parecía ya tener el efecto encima, diciendo que no había antídoto y que debían ser salvajes y estarían bien.
Con esto Long Hao lo golpea bastante molesto debido a que no quería ser salvaje con otro hombre, por lo que Long Hao termina diciéndole a aquel tipo que debía eliminar rápidamente al protagonista. Sin más, este viejo se quita su túnica diciendo al prota que iba a morir, pero el protagonista se lanza al ataque. Aquel viejo termina sacando su poder diciendo que el prota era un simple guerrero y aún así se atrevía a alardear de su destreza ante él, pero algo extraño sucedió en aquel lugar, y fue que el protagonista utilizó la técnica del supresor universal de almas. Aquel anciano cayó en el efecto de este supresor universal de almas, abriendo así una oportunidad para que el protagonista lo golpee. El fuerte golpe envió a aquel anciano hacia el piso. Después de levantarse decía que no podía creer que el protagonista realmente conozca una técnica del alma. Sin embargo, inmediatamente se percata del montón de guerreros acompañados por Long Hao que estaban a punto de encimársele debido a que querían ser salvajes con este viejito. Al protagonista esto parecía darle muchas náuseas. Por lo que rápidamente se marcha del lugar dejando a Long Hao y a sus hombres ser salvaje entre sí. En aquel lugar simplemente se escuchaban los gritos del viejo a lo lejos, y sacando ropa nueva de su anillo de almacenamiento el protagonista terminó cambiándose la ropa, saliendo vestido muy cómodamente. Este pensaba que primero tenía que volver a la asociación de alquimistas lo antes posible debido a que la enfermedad de aquella princesa no podía retrasarse más. Y cuando pateó la puerta de aquella prisión, lo único que se encontró fue un montón de gente inaudita debido a que estaban confundidos por lo sucedido. El protagonista debería estar en la cárcel y no saliendo como patio por su casa. El prota pregunta qué hacían todos allí. Estos preguntan al prota si estaba bien, preguntando el prota qué podría pasarle, pero empezaron a escucharse un montón de gritos. El amigo flaco pregunta que cómo puede estar bien, y que era aquel sonido que provenía del interior. El padre de Long Hao pensaba que gracias a Dios el protagonista estaba bien, preguntándose por qué estaba bien, debido a que su hijo lo había metido en la prisión. Shan Qinfan decía que había algo extraordinario en el protagonista, preguntando al prota que si era Li Jung Xiao y que era aquel sonido en el interior. Sin embargo, el amigo flaco salió corriendo después de ver aquella situación incómoda. Este vomitaba y el amigo gordo preguntaba qué le pasaba. El prota decía que aquel joven maestro Long Hao invitó a un grupo de hombres a jugar dentro y sería mejor que éste no los moleste. Con esto todos terminaron entrando a averiguar lo que sucedía debido a que querían echar un vistazo, pero la escena era demasiado hermosa como para dibujarla y censuraron la escena. Un rato después todos salieron vomitando, diciendo el prota que les había dicho que no mirasen dentro. Que el gusto de aquel joven maestro, Long Hao, no era recomendable para la gente común. El padre de Long Hao le pregunta al prota qué sucedía allá adentro y el prota le dice que su amado hijo le había invitado allí sin ninguna razón, así que debe ser este quien le pregunte qué demonios sucedía. El padre de Long Hao parece darse cuenta de que había algo raro en el prota. Mirándolo dice que, aunque era solamente un adolescente y la fuerza que revelaba muestra que era solamente un guerrero de 3 estrellas le producía una sensación insondable y era como si incluso si le atacara este no sería su oponente. Preguntaba por qué tenía aquella sensación diciendo que debe ser lo que acaba de ver en su hijo era demasiado desagradable y por eso se sintió mal. Este le dice al protagonista que no sabe qué pasó entre él y su hijo, sin embargo este estaba sano y salvo, mientras que su hijo estaba haciendo locuras, pero Jiarron dice que de tal palo tal astilla. Esto molesta bastante al padre de Long Hao, el cual dice que eran tonterías, que, como comandante en jefe de la Guardia Imperial y gran maestro marcial del reino en los 3 poderes, como podría gustarle ese tipo de cosas, pero Shan Qinfan los detiene, preguntando que cuál de esos hombres adentro no era un guerrero. Este se acerca al prota preguntando que si era Li Jun Xiao y el prota le devuelve la pregunta preguntando que, si este es Shan Qinfan, él mismo pregunta que si le conoce. Y el prota dice que a su izquierda estaba el presidente Xuan de la Asociación de Alquimistas y a su derecha a la profesora Lu, la comandante de los guardianes del estado, y al estar entre ellos además de su maestra, el rey solamente podía ser Shan Qinfan o Xiao Qinwan, y era muy fácil adivinar quién era. Bueno amigos de YouTube, hasta aquí lo dejaremos por esta ocasión, espero que el video haya sido de su agrado, no olviden de regalarme un like de ser así y recuerda que suscribirte es muy fácil.
Son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido.